Bueno, hermanos, le damos gracias a Dios. Vamos a iniciar hoy y vamos a empezar donde nos habíamos quedado. Estamos en el Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a dar inicio en esta parte y vamos a tomar unos puntos que es necesario resaltar en el estudio del Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a empezar por los evangelios. ¿Cuántos evangelios tenemos? Tenemos 4 evangelios, los cuales son Mateo, Marcos, Lucas y ¿qué? Y Juan. Entonces, en los 4 evangelios es registrado el nacimiento, la vida, la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontramos su vida y encontramos el cumplimiento de las profecías hechas de él desde el Génesis, todo el Antiguo Testamento, hechas también por los profetas, y aquí tenemos el cumplimiento y aquí podemos observar la vida desde 4 puntos de vista de los evangelios. El evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Entonces, cada uno de estos 4 escritores ven el acontecimiento más importante de la historia desde su punto de vista, que es la venida de Dios hombre. Jesucristo es Dios hombre, Dios mismo que hizo todo, hecho hombre. Y ahí encontramos su advenimiento, su nacimiento, su vida, su obra, su muerte, su resurrección. Y es ahí donde lo encontramos, solo que lo ven desde distintos puntos de vista. Entonces, como habíamos visto, Mateo ve a Jesús a través de la perspectiva del reino, que es el rey esperado, el Mesías esperado por los judíos. Entonces, los judíos esperan un Mesías, alguien que los salve. Entonces, Mateo les escribe directamente a los judíos, porque están esperando este Mesías, es directamente escrito hacia ellos. Luego tenemos, como vimos la clase pasada, a Marcos, que ve a Jesús como un siervo, que es escrito también un poco hacia los romanos que tenían conquistado en ese tiempo el pueblo de Israel. Entonces es dirigido más hacia los romanos y lo ven a Jesús como alguien que sirve, un siervo, el Dios que viene a servir. Entonces, ahí tenemos a Juan, tenemos a Lucas. Entonces, Lucas lo que hace énfasis sobre la vida de Jesús es su perspectiva hacia la naturaleza humana y es escrito prácticamente, Lucas es un estudiado, entonces Lucas, el médico, escribe hacia los griegos, ¿okay? Y es otra perspectiva y ve a Jesús desde una naturaleza humana. Pero luego llegamos al Evangelio según San Juan, un evangelio que se usa mucho. Alguien que quiera empezar a leer la palabra de Dios, muchos le dicen, empieza con Juan, ¿verdad? Porque ahí vemos la divinidad de Dios, vemos cómo Él vino a salvar a los pecadores, vemos a Dios, a Jesús a través de toda su deidad. Entonces, dentro de estos 4 evangelios, 3 son llamados sinópticos. Esto es que son parecidos. Usted va a leer Mateo, Marcos luego lo lee y dice, eso ya lo leí. Lucas y dice, otra vez ya lo leí, pero y se da cuenta lo leí de diferente manera. Son los 4 puntos de vista de estos escritores. Entonces tenemos los 4 evangelios. Estas personas cubren eventos principales de la vida de Jesús también. Entonces, en Mateo, Marcos y Lucas, estos 3, Mateo, Marcos y ¿cuál? Y Lucas, estos 3, dejando fuera a Juan, cubren los siguientes eventos. El nacimiento de Cristo. En los 3 vamos a encontrar ¿qué? El nacimiento de Cristo, en los 3. Vamos a encontrar al precursor de Jesús, como es también profetizado, es Juan el Bautista.
Ahí también encontramos en estos 3 evangelios que son sinópticos. Vamos a encontrar en estos 3 evangelios la tentación de Cristo, ¿verdad? ¿Dónde fue tentado Cristo? ¿Hacia dónde fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, hermanos? Hacia el desierto. Entonces, en estos 3 evangelios lo podemos encontrar. Si tú quieres ver la parte de cómo Jesús fue tentado, y algo bueno que tú podrías hacer es leer esta misma parte en los 3 evangelios, no solamente quedarte con lo que dice Mateo o lo que solo dice Lucas o Marcos. En los 3 hallamos esto. También encontramos en esos 3 evangelios que son sinópticos, que sinópticos que lo ven desde diferente punto de vista, pero están viendo hacia el mismo lugar, ¿ok? 3 puntos de vista diferentes, pero viendo hacia el mismo lugar, hacia Cristo, ¿ok? También encontramos en estos 3 evangelios sinópticos, la selección de sus 12, ¿qué? Discípulos. Aquí en estos evangelios sinópticos encontramos la selección de los 12 discípulos. También en estos evangelios encontramos el sermón del monte que está en Mateo, el discurso del monte de los olivos, ahí lo pueden ver, Mateo 20, del 24 al 25. También encontramos toda esta parte de las credenciales de la deidad de Cristo, que son los milagros, que esa era la finalidad de Cristo. Decir, yo soy el Hijo de Dios. Nadie puede, decía Nicodemo, nadie puede hacer estas cosas, a menos que Dios esté con él, si fuera Dios. Entonces, vemos los milagros de Cristo en estos 3 evangelios, amén. Vemos también las parábolas de Cristo en esos puntos de vista. También vemos la muerte de Lázaro, ¿verdad? Como Él lo resucita a Lázaro. Y por último tenemos el arresto de Jesús, su juicio, su crucifixión, su entierro y también su resurrección. Eso es lo que tenemos en los 3 evangelios sinópticos. Ajá. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis para revisar qué encontramos en el Evangelio de según San Juan, ¿okay? que es diferente a los otros 3 evangelios, pero este también es considerado un evangelio. Ahí vamos a encontrar, o ven ahí, en el libro de Juan, el libro de las señales de Cristo, y hay 7 señales que son prominentes en su evangelio. Ahí encontramos en el evangelio según San Juan, que no las vamos a encontrar ¿en dónde? En los otros 3 evangelios, ¿sí, hermano? Entonces por eso es diferente Juan, porque los otros 3, lo que dije anteriormente, encontramos todo esto que era el nacimiento de Cristo, Juan el Bautista, selección de los 12, sermón del monte, sermón de los olivos, los milagros de Cristo, parábolas de Cristo, Lázaro, muerte, resurrección de Cristo, en los 3 evangelios. Pero en Juan encontramos 7 milagros que no son encontrados en los otros 3 evangelios, ¿sí? Ahí los vamos a encontrar en Juan. Son 7 señales o milagros de Cristo, es para entender. Entonces, entre estos es como Jesús, iniciando su ministerio, Jesús va a una boda y no hay vino, se acaba el vino, ¿verdad? Entonces Jesús convierte el agua en vino. Es uno de los milagros descritos en el Evangelio según San Juan. Son 7. El segundo sería Jesús sana al hijo de un oficial. Ahí también lo podemos encontrar en Juan, que no lo encontramos en los demás evangelios. En el tercero, Jesús sana a un hombre paralítico. ¿Se acuerdan del estanque de Betesda? Que él esperaba que las aguas se moviesen para él entrar, pero nunca podía. Entonces Jesús lo sana a ese paralítico. Lo encontramos en el libro de Juan, en el evangelio de Juan. Entonces, el siguiente, Jesús alimenta a 5,000. Lo encontramos también en el evangelio según San Juan. También se ha hecho mucha referencia a esto que hizo Jesús y solo lo encontramos en el evangelio de Juan.
Jesús camina sobre ¿qué? Sobre las aguas, y lo encontramos en el Evangelio según San Juan. Muy bien. Entonces, ese fue el quinto. El sexto milagro, que son prominentes, son resaltables en el Evangelio según San Juan, es que Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Está solo en Juan, no lo vamos a encontrar en los otros. Y por último, este milagro también que está en el otro es Jesús resucita a Lázaro. Amén. ¿Jesús hizo más milagros que esto, mis hermanos? Indudablemente. Hay más. Hay muchos más. No todo lo que dije, nada más eso son. Aún no existieran todos los libros ni cupieran en el mundo si se hubieran escrito todas las maravillas que Jesús que hizo en esta tierra. Pero estas son las más relevantes, las que se registraron. Amén. Y bueno, con eso terminamos el conjunto de los evangelios que componen un grupo de libros históricos en el Nuevo Testamento. Historia, nos relatan, ¿verdad? Nos está relatando. Entonces tenemos a los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatando la vida de Jesús. Pero también hay otro libro histórico dentro del Nuevo Testamento. Hay otro libro histórico. ¿Cuál es? Así se llama casi, ¿no? Hechos, ¿qué? De los Apóstoles. Es otro libro histórico que tenemos ahí que debemos considerar en este conjunto. Hechos de los Apóstoles. Entonces, en el Evangelio, según San Juan, también ya vimos las 7 señales que hay ahí, que son prominentes, que se ven ahí. Las vimos, pero también es considerado el Evangelio según San Juan, el libro del Yo Soy. Ajá. Entonces, ahí es conocido también el Evangelio según San Juan como el libro del Yo Soy. Como les vuelvo a repetir, simplemente es un panorama del Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a empezar a ver el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Ahí que podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí lo que vamos a encontrar es la transición del judaísmo a la iglesia de Cristo. En Hechos de los Apóstoles nace la iglesia. En Hechos de los Apóstoles nace ¿qué? La iglesia. Y vemos a través de la historia de Israel, bueno, desde el Edén había un huerto donde tenía Dios comunión con el hombre. Es expulsado por causa del pecado. Pero Dios siempre el anhelo es quedarse, ser el centro del hombre. Y en el desierto levantan algo que se llama tabernáculo. Y era el centro de esa comunidad y de hecho se ponían alrededor, ahí hay un esquema, pero las tribus se ponían alrededor del tabernáculo. Eso estaban diciendo es el centro. Dios quería habitar ahí. Después fueron levantados, ¿qué? El templo. Fue levantado el templo, ahí se ofrecían los sacrificios al igual que en el tabernáculo, ¿verdad? Pero ya era un lugar establecido. Pero en el año 586 los babilonios destruyen el templo. En el 586 los babilonios destruyen ¿el qué? El templo. Después va a ser reedificado. Es 586 antes de Cristo, antes de que naciera Cristo. Y después Jesús iba al templo, ¿verdad? O sea que lo reconstruyeron, después podemos hablar de eso. Pero 586 antes de Cristo destruyeron su lugar físico de adoración a Dios, lo destruyeron los babilonios. Y Dios lo permitió por algo, por el pecado, por la desobediencia incluso de su pueblo, lo permitió Dios. Ajá. Pero entonces, ¿dónde se reunían
los judíos a escuchar la palabra de Dios. Entonces ahí es cuando nacen las sinagogas. ¿Cuándo nacen las sinagogas? De las sinagogas de las que se habla la palabra de Dios en el Nuevo Testamento mucho. Y Jesús enseñaba en las sinagogas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nacen las sinagogas? Lugares, se conformaba una sinagoga cuando había 10 miembros que querían escuchar la palabra de Dios. Con que hubiera 10 y se reunían ahí y había un líder que decía quién podía predicar y quién no. Con que hubiera ese grupo de personas y de gobierno dentro de esa sinagoga, ya se consideraba una sinagoga. Y había aproximadamente como 300 y tantas ciudades dentro de Israel. Entonces había 300 y tantas, ¿qué? Sinagogas. ¿Por qué? Porque el templo había sido, ¿qué? Destruido por los babilonios. Ajá. Entonces, otra vez es reconstruido el templo. Pero otros judíos también son exiliados, no tenemos tiempo para hablar de eso, pero aún los exiliados o gente que ya está muy lejana ya no puede ir a congregarse el día del Señor al templo. Entonces ellos siguen congregándose ¿en dónde? En la sinagoga cerca de en su ciudad. Ajá. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Pero en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, vemos nacer algo que se llama iglesia. Entonces voy a resumir. Jesús habitaba en el Edén, Dios en medio del pueblo, de sus hijos, en el tabernáculo, en el templo, en sus ¿qué? Sinagogas, pero en el Nuevo Testamento nace la iglesia. Esto quiere decir la transición del judaísmo con los gentiles, dice Efesios, ¿verdad? Le pido de favor que abra su Biblia. Efesios. Efesios capítulo 2, verso 14. Efesios 2:14. Dice la palabra de Dios, porque Él es nuestra paz, o sea, Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno. ¿Sí estamos, hermanos? 2:14. Derribando ¿qué? La pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades entre estos dos pueblos, los judíos y los gentiles. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las ¿qué? Las enemistades. Vayamos ahí mismo en Efesios capítulo 5. Capítulo 5, verso 26. Efesios 5, 26. Solo la parte B. La parte B. Efesios 5, 26. Así como Cristo amó. Están hablando maridos, bueno, leo todo completo. Maridos, amar a vuestras mujeres. Y luego dice, así como Cristo amó. ¿Y qué palabra viene? ¿Amó a la sinagoga? Ya no, ¿verdad? Dice, ¿amó a qué? A la iglesia. Y se entregó a sí misma por ella. En el Nuevo Testamento nace la iglesia. La transición del judaísmo en iglesia, donde Dios une dos pueblos, a los judíos y a los gentiles. Estos pueblos que se odiaban. Es por eso que es glorioso. Y como la iglesia de los primeros siglos, los que vivían cerca de una iglesia se asombraban de dos enemigos tan grandes, que es un judío y un no judío, estaban adorando dentro de un templo al mismo Dios. Decían, eso es un milagro. ¿Y dónde encontramos el nacimiento de la iglesia? En el libro de los Hechos, hermano. Vamos a encontrar más cosas,
Diría también otro pastor que es como un tratado para aprender a evangelizar. Ahí encontramos, si tú quieres aprender a evangelizar como lo hacían los apóstoles, ahí lo tenemos. Y como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, también encontramos en el libro de los Hechos la ascensión ¿de qué? De Cristo. Cuando viene está con, él resucita y está con sus discípulos, pero ahí en Hechos también, ya después de que regresa, se narra su ascensión. Entonces tenemos el nacimiento de la iglesia, la ascensión de Cristo, también encontramos el día del Pentecostés. Esto quiere decir 50 días de la Pascua, se celebraba esta fiesta del Pentecostés, donde es derramado ¿qué? El Espíritu Santo, donde es cumplida la promesa de Cristo, que cuando Él se fuera, iba a venir sobre de ellos el Espíritu Santo. La promesa está cumplida en el libro de los Hechos. Entonces, ¿dónde vas a encontrar que Dios derrama su Espíritu en su pueblo? En el libro de los Hechos. Muy bien. Y entonces aquí hay personas claves en el libro de los Hechos, apóstoles que van a empezar a predicar con el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo, amén. Y las personas, y dice la palabra de Dios, y creían y recibían y eran bautizados con el Espíritu Santo. ¿Dónde pasa todo esto? ¿Dónde empieza la iglesia a crecer? ¿Dónde empieza a ir a predicarse el Evangelio? En Samaria, en Judea y hasta el fin de la tierra. Empieza en el libro de los Hechos. Ahí nace la iglesia, es el derramamiento del Espíritu Santo, pero hay dos personas claves en el Evangelio de los Hechos. ¿Quiénes son? Y son apóstoles. ¿Quiénes son? Entonces, encontramos del capítulo 1 hasta el capítulo 9 de los Hechos, como Pedro expone el Evangelio, como miles son convertidos, ¿verdad? Pero a partir en Hechos 9 encontramos la conversión, la narración de la conversión ¿de quién, hermanos? De Saulo, de Pablo. Muy bien, y ahí las dos personas claves en el libro de los Hechos son estos dos apóstoles. Sus viajes misioneros de estos dos. También encontramos la vida de Bernabé, la vida de Esteban, el segundo mártir de la Biblia, porque el primero, ¿quién fue? El primer mártir del Señor Jesús, ¿quién fue por causa de él? Fue Juan el Bautista, que le cortaron ¿qué? La cabeza. Luego tenemos a Esteban predicando el Evangelio y les fue tanto así que lo odiaron escuchar el Evangelio. Y bueno, ahí tenemos pero las dos personas claves es el mensaje de Pedro y de Pablo. Las dos empiezan con Pedro, ¿verdad? No se les va a olvidar, hermanos. Aquí tenemos la vida de Pedro y de Pablo. También es narrada, también como habíamos dicho, perdón si soy reiterativo, es la conversión de Pablo. Y ahí vamos a encontrar sus viajes misioneros, vamos a encontrar cómo se levantan iglesias, cómo él escribe, vamos a encontrar en el libro de los Hechos sus penalidades, sus sufrimientos de Pablo. Cómo es maltratado incluso por la misma iglesia. Ahí encontramos a Corinto, cómo lo rechazaba. Entonces ahí encontramos todo este relato en el libro de los Hechos. Es la historia. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a repetir, solo es un panorama, es algo visto rápidamente. Y tenemos enseguida las epístolas. Las epístolas que habíamos visto, que son epístolas, son cartas. Son cartas enviadas ¿a qué? A las iglesias. Pero también tenemos ahí cartas que son enviadas ¿a qué? A individuos. Primera carta a Timoteo. Segunda carta ¿a qué? A Timoteo. Tenemos a Tito. ¿Se lo están escribiendo Pablo? ¿Se lo está escribiendo directamente a qué? ¿A una iglesia o a la persona? No es a la iglesia. Primera carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Tito, carta a Tito. Ahí Pablo está escribiendo a iglesias o individuos. Individuos. Entonces, en las epístolas tenemos que son cartas enviadas a dos objetivos.
¿A la qué? A la iglesia y a individuos. Hermanos, otra vez, las epístolas se dividen en dos, que son cartas enviadas ¿a qué? A la iglesia, o también ¿a qué? A los individuos. Voy a regresar y tenemos ¿cuántas epístolas? 21 epístolas. Ajá. 21 epístolas, de las cuales 13 son escritas por ¿quién? Aquí las tenemos. Veamos un poco. No se ve, disculpen, no tenemos un proyector muy potente. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo. Dice 21 epístolas. ¿Ok? De esas 21 epístolas también son considerados, estas epístolas son documentos doctrinales, nos enseñan doctrina. Y dice Hechos capítulo 2, ¿verdad? Vamos si quieren, vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. 2:42, la primera iglesia que hacía, Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los ¿qué? Apóstoles, la comunión unos con otros. Entonces, las 21 epístolas son enseñanzas doctrinales, doctrina, enseñanza de los apóstoles. ¿Cuántas epístolas doctrinales tenemos? 21. ¿Cuántas tenemos? 21. Todas tienen un autor, solo una de ellas no se le ha adjuntado un autor, que es Hebreos. ¿Okay? Ahí tenemos las epístolas de Pablo. ¿Cuáles son? Romanos, primera carta y segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda carta a los tesalonicenses, primera y segunda carta a una persona, a Timoteo, a la persona de Timoteo, otra carta a Tito, otra carta a Filemón. ¿Ok? 13 de las 21. Como ven ahí, todo es apartado. Entonces, Pablo escribió 3/4 partes de todas las epístolas. Esa es la enseñanza, nuestra enseñanza fundamental. Y por último tenemos las epístolas generales. ¿Tenemos epístolas qué? Generales. ¿Cuáles son las epístolas generales? Es Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y por último a Judas. A Judas. Está muy chiquito, pero después se lo paso, no sé si se alcance a ver. Entonces, ahí tenemos. Entonces, tenemos las epístolas, fueron 21, escritas para individuos e iglesias. ¿Y con cuál es el fin? Explicarles el significado de qué? De la persona y la obra de ¿quién? De Jesucristo, con sus implicaciones para la vida y testimonio hasta que Él regrese. Muy bien. Bueno, vamos a seguir adelante y vamos a ver a Cristo en la Biblia. Muy bien. Entonces encontramos a Cristo ¿dónde? En la Biblia. El centro es, ahí recapitulando casi de las últimas enseñanzas que nos quedamos el domingo pasado, es Cristo en la iglesia.
Ahí está la historia de Israel, hay historias de personas, sí están ahí, sí está ahí la historia, pero el centro de todo es Cristo, como Dios trae redención al mundo a través de la vida, obra, muerte, resurrección, glorificación de Cristo. Ese es el centro. Acompáñeme a Lucas, capítulo 24, verso 27. Es muy importante, hermano, porque a veces nosotros tratamos de sacar historias aisladas de la Biblia. A veces les enseñamos a nuestros hijos historias aisladas de Sansón. Quieres ser como Sansón, fuerte, fortachón. Quieres ser como un valiente, como David. Y aislamos sin ver el fin que tenemos ahí, que es Cristo. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, 27. Vamos a tener dos versículos. Dice Mateo. Discúlpeme, Lucas. Sí, discúlpeme. Lucas 24, verso 27. Dice la palabra de Dios. Y comenzando desde Moisés y siguiendo, ¿por qué? Por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces Jesús con sus discípulos caminando, les estaba explicando todo el Antiguo Testamento. Les explicaba la ley, le explicó los profetas y de todo lo que decían de él. Esa es la mejor interpretación del Antiguo Testamento. Allí vemos a Cristo en el Nuevo Testamento. Evidentemente lo tenemos completamente revelado en el Nuevo Testamento, ¿verdad, hermanos? Ahí dé la vuelta a su Biblia, a la hoja, y vamos ahí, Mateo 24, 44. Ahora 24, 44. Entonces ahí podemos ver a Cristo. Él hace aquí una división del Antiguo Testamento en tres grandes grupos. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Cuáles son? ¿Qué está escrito de él? ¿En dónde? En la ley de Moisés, los profetas, y aquí en esta parte agrega otro más, y los salmos. Encontramos a Cristo en los salmos, en el Antiguo Testamento. Se ve a Cristo en toda la Escritura. Amén. Vamos a Juan. Entonces, hermanos, cuando alguien vea y trate de aislar una enseñanza, diría un pastor, si vienes y me predicas y Cristo no está en tu predicación, ve a tu casa y llora para que se te revele Cristo. ¿Me entiende? A veces hacen muchos énfasis en las iglesias acerca de lo que el hombre puede alcanzar por las promesas que tienen ahí y dejamos afuera a nuestro Redentor, a Cristo, cuando Él mismo dice todo lo que dice la Biblia, todos los escritos que aún ahorita están, que hablan acerca de mí. Él está diciendo, yo soy el centro. Dice Juan 5:39. Hermanos, dice la palabra de Dios así, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Jesús está hablando y Él mismo está diciendo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras, dice Jesús, son las que dan testimonio de mí. El centro no es el hombre, lo que a veces se han convertido muchos las iglesias, que el centro sea el hombre, sino Jesús dice lo que las escrituras dicen de mí. Gloria a Dios. Ten ese enfoque cuando te acerques a la palabra de Dios. De hecho, hay una manera incorrecta de acercarse a la palabra de Dios. Muchos agarran las escrituras como si fuera un amuleto, ¿verdad? Hoy como si fuera un horóscopo. A ver, Dios, ¿hoy qué me vas a decir? Le abro aquí. Esta es la palabra de Dios. ¿Sí me entiende, hermanos? ¿Y para qué? Para provecho nuestro. Cuando tú te acerques a las escrituras, acércate de esta manera, viendo la vida y la persona de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador.
Hay en las Escrituras la salvación, la redención. Hay en las Escrituras el carácter de Dios. En el Antiguo Testamento se revela cómo es Dios. Es santo, es justo, todo lo que hacía. En Él no hay maldad, en Él no hay tinieblas. Pero el hombre es malo, es perverso, merecía su juicio, merece su castigo. Pero Dios en las Escrituras revela desde el principio un Salvador que va a salvar al mundo de los pecados. El mal del hombre es el pecado. Por eso en Cristo tenemos salvación. ¿Cuál es nuestro mayor regalo? Dios bendice al que le obedece. Amén. Pero que nuestro mayor regalo no sean tanto las cosas, las dádivas de Dios, sino el regalo más grande, mi hermano, es la salvación. Una salvación que no tiene precio. Las cosas vienen, se terminan, pero Cristo es revelado en las Escrituras. No perdamos esa parte de las Escrituras. Tu fe puede ser conmovida y al momento de que saquen un versículo, pero el consejo de Dios es revelar su salvación a través de la vida de su Hijo, pero también muestra su carácter. Dios. Amén. Entonces tenemos 3 versículos que hablan acerca de la centralidad de las Escrituras en Cristo, que es Juan, ¿qué? Capítulo 5:39. Tenemos Lucas 24:27, Lucas 24:44. Ahí, hermanos, abraza esos versículos, tenlos ahí, apréndetelos para que no seas engañado por sutilezas. El centro aquí es Cristo. Aquí no hay héroes. Podés ver héroes en las Escrituras, pero todos esos héroes pecaron. Todos esos héroes merecían el juicio de Dios. Todos esos héroes fueron perdonados y justificados por la gracia de Dios. Aquí el único héroe que existe se llama Cristo. Amén. Le damos gracias a Dios. Y bueno, vemos también a través que Cristo es prometido a través de la bendición del linaje de Abraham. Vamos a Génesis 12. Aquí es desde el Génesis 3 es prometido el Salvador, pero aquí Dios le habla directamente a Abraham en Génesis 12, desde el 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldicieren. Y serán ¿qué? Benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cristo es prometido a través del linaje de Abraham. Serán benditas todas las naciones. Más que bendición de cosas materiales, la bendición de un Salvador, la bendición de ser librados. Acompáñenme a Gálatas, por favor, hermanos. Gálatas 3:8. Dice la palabra de Dios, Gálatas 3:8. De esta forma, Gálatas 3:8. Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a ¿quiénes? A los gentiles, dio de antemano la buena nueva ¿a quién? Lo que estamos hablando, la buena noticia a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas ¿qué? Las naciones. ¿Cuál es la bendición, hermano? Ser justificado por la fe en Cristo. Esa es la mayor bendición, ser justificado por la vida y obra de Cristo y su muerte. Ahí tenemos la promesa, justificados, más que las cosas materiales, mis hermanos, más que eso. Entonces, Cristo es prometido desde el linaje de Abraham. También Cristo es visto desde la Pascua. Él es nuestro Cordero Pascual. Él sería el verdadero Cordero, ¿verdad? Dice Juan, acompáñame a Juan 1:29. Juan 1:29. Dice así la Escritura, Juan 1:29. El siguiente día vino Jesús
vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, ¿qué decía cuando estaba bautizando y Jesús viene a Juan el Bautista y Juan contesta y dice a todos, la gente que hay ahí, dice, he ahí el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Entonces, en la Pascua mataban a un cordero, ¿para qué? Para que la muerte no pasara sobre de sus casas, ¿verdad? Para que no pasara el ángel de la muerte. Entonces, esto es figura de Cristo, lo que dice aquí la Escritura, dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero, ya no de aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El sacrificio más grande lo tenemos en Cristo. Amén. Entonces, Cristo es visto en el Antiguo Testamento como la bendición prometida a Abraham, como el Cordero Pascual. También fue previsto desde el Antiguo Testamento su crucifixión. ¿Cómo fue previsto? ¿Verdad? Vamos a Isaías 53. Ahí, Isaías 53. Desde el verso 4 al 7, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿qué? El pecado de todos nosotros. Amén. Estaba profetizado cientos de años de que naciera Jesús. Cientos de años, casi medios milenio. Fue profetizado esto, que Dios iba a cargar sobre de él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. A veces muchos les dicen que es el capítulo prohibido para los judíos. Le preguntan a un judío, ¿de quién está hablando? Y reconocen y no quisieran reconocer, está hablando del Mesías y lo que hizo, que ya llegó y que fue crucificado y eso fue lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, Cristo está en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él está ahí, está presente, Él es el centro, Él es lo profetizado, Él es la promesa, lo vemos ahorita. También en el Antiguo Testamento fue profetizado el lugar ¿dónde habría de nacer? Dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que me será Señor en Israel. Y todas sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén. Cientos de años y profetizado. Amén. Por último, en el Antiguo Testamento también es profetizado el reino, el dominio, la gloria de Cristo. Entonces, también en el Antiguo Testamento vemos el reino, dominio y su gloria futura. Vamos a Daniel 7:14. ¿Me acompañan? Dice la palabra de Dios. ¿Y le fue dado qué? Dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, ¿cómo es? Eterno y nunca pasará.
y su reino uno que no será destruido. Entonces es importante y podemos ver a Cristo en las Escrituras. Amén, lo podemos ver ahí. Amén. Acompáñeme a su manual, de favor, hermano. Vamos a abrirlo. En la página número 8. A la mitad hay un capítulo que dice Cristo en la Biblia. ¿Ya lo vio? Es lo que estamos viendo. Cristo revelado, ya lo vimos en el Antiguo Testamento, fue revelado. En el Nuevo Testamento, obviamente, ya es manifestado. Entonces debemos ver separadamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es una buena pregunta, hermanos. ¿Es bueno ver separadamente el Antiguo y el Nuevo? Esto es una cosa que habla de algo, aquí no tiene nada que ver el Antiguo, y otra cosa es el Nuevo Pacto. Yo nada más voy a hacer caso del Nuevo Testamento. ¿Estaría bien con lo que ya vimos, hermanos? No. Todo es el consejo de Dios. Está escrito todo el consejo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, dice ahí, el Antiguo, Cristo en la Biblia, dice la letra A, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento deben ser vistos juntos, ya que ambos representan a Jesucristo como la figura central. Muy bien. Entonces, la clase pasada también vimos, aquí tienen toda una línea de tiempo de las Escrituras y cómo se manifiesta Cristo ahí, lo puede ver ahí. Vamos a la siguiente parte de por qué es importante la Biblia, es el punto número 4. Entonces dice, cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, Jesús aludió, o Jesús fue a la Biblia y leyó ¿qué? Deuteronomio ¿qué? Deuteronomio capítulo 8:3. Vamos a Deuteronomio 8:3. Dicen las Escrituras, Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná y comida que no conocías tú ni tus padres que habían conocido, para hacerte saber que no solo de ¿qué? De pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué sustenta la vida del ser humano? El alimento, ¿verdad? Pero aquí es enfático de la importancia de las Escrituras, de la Biblia, en la vida de cada creyente. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Te hago la pregunta, hermano, ¿para ti las Escrituras son importantes? ¿Deberían ser importantes? Ya la otra pregunta ya no la contesten, ¿verdad? Pero nos dedicamos al estudio de ella todos los días, hermanos. Deberíamos estar ahí, deberíamos estar en la palabra de Dios, porque de ahí Dios sustenta al hombre también. Dios te sustenta. Tú dices estar aquí, pero puedes estar aquí y escuchar algo y escuchar el sermón y dices, qué bueno, pero ya fuera, decidir tu vida normal, no hacerle caso a las Escrituras. Hermano, te estás muriendo espiritualmente. La Escritura es importante. A veces en las iglesias se están olvidando las Escrituras, hacen más énfasis a los pensamientos del hombre, hacen más énfasis a lo que el hombre pueda decir, a la psicología que se ha metido dentro de la iglesia, y le dan más importancia a eso. Pero la Escritura es la palabra de Dios. Debe ser importante para ti. Debes dedicar un tiempo a ella. Debes dedicar a la meditación de ella. Amén, hermanos. Hasta aquí vamos a terminar el día de hoy con nuestro estudio de fundamentos de la fe.